ser el coordinador, moderador, como nos invitó Manino, como le decimos acá en Mar del Plata. Y es un doble placer porque están presentes casi todos los actores de ese mundo, tan en discusión, tan en debate, tan en recambio permanente, que es el de la justicia. Sectores de la magistratura, sectores de la abogacía organizada, como es mi caso, como el doctor Portillo, como Marina Sánchez Herrero en el Consejo de la Magistratura, como Yamila Zavala Rodríguez. Podemos decir que estamos casi todos. Mar del Plata es una ciudad intermedia que va para grande, pero en el ámbito de la justicia casi todos los actores nos conocemos y estoy seguro que cuando termina, o sea, el primer veredicto vamos a estar conversando. En ese sentido, quiero destacar la generosidad, la amplitud y destacar la apuesta de los organizadores, y estar e integrar y ser parte de este foro nos llena de gratificaciones y nos da muchas expectativas a futuro, sin renunciar desde ya a las miradas y a los lugares que ocupamos cada uno de nosotros. Es en ese sentido que voy a terminar esta parte introductoria y vamos a ir a la parte protocolar. Me toca presentar al doctor Amos Arturo Grajales, que es un ciudadano de 49 años, docente universitario y funcionario judicial. Es profesor de la Cátedra de la Universidad de San Andrés y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, entre otras, dedicado al área de teoría del derecho, la argumentación jurídica y el derecho procesal civil y comercial. Y actualmente se desarrolla como relator de la Suprema Corte de Justicia. Así que, bueno, le pido un aplauso para él y bienvenido. Muchas gracias. Yo tenía miedo de esa vinchita y el doctor se la puso. Voy a mover un poco. Bueno, muchísimas gracias por la recepción. A Manino, que en este momento debe estar despidiendo seguramente al procurador. Gracias por dejarme un poco más ridículo de lo que soy con el aparatito este. Me pidieron que hablara sobre alguna cuestión del derecho que tiene que ver con la comunidad. Y lo primero que pensé es, ¿qué tal si probamos hablando claro a la comunidad? ¿Qué tal si las víctimas en un delito, los victimarios, la sociedad en general que tiene que resolver conflictos, qué tal si nos entienden cuando se los resolvemos? Porque han sido décadas sin que nos entiendan. Pero no porque casualmente no nos entienden, sino porque el derecho ha hecho todo lo posible para que no nos entiendan. Se ha formado en un círculo al que se ha teñido de erudición o de lenguaje técnico, porque supuestamente resolver los conflictos es un tema extremadamente complejo solo para mentes lúcidas que entienden el derecho. Bueno, vengo a decirles algo que ustedes ya saben, a ver si pasan. Ahí tenemos, que es que el derecho no es física cuántica, es una tecnopraxis, algo que entendemos como resolver conflictos. Y que para resolver conflictos, lo mejor para resolver esos conflictos es que aquellos a los cuales vos les resolvés el conflicto te entiendan, porque si no tienden a repetir los conflictos. Y hemos confundido durante mucho tiempo litigio con conflicto. Nosotros litigamos y nosotros judicializamos todos los conflictos de la sociedad. Después nos rasgamos las vestiduras, que los tribunales no nos alcanzan, que los edificios no nos alcanzan, que los jueces no nos alcanzan y encima que no entendemos a la justicia. Luego la justicia se rasga las vestiduras de que no es entendida por la sociedad. Pero no hicimos absolutamente nada para que nos entiendan. Enseñamos derecho prácticamente como en el medioevo, por lo menos en el ámbito procesal. Litigio de un actor contra un demandado y un tercero imparcial. Tomamos como gran avance en el derecho la Revolución Francesa, pero me parece a mí que después de la Revolución Francesa pasó mucha agua debajo del puente. Pero nuestras currículas, por lo menos hasta en los últimos tiempos, han quedado currículas en el sentido de la enseñanza del derecho, han quedado inalteradas. Seguimos enseñando
hacemos facultades de derecho donde formamos supuestos gladiadores que se enfrentan en la arena del litigio, pero no les enseñamos teoría del conflicto, no les enseñamos problemas sociológicos del conflicto, no les enseñamos teoría de la comunicación, y menos lógica, a ver si se asustan. Vuelvo a decir, después nos rasgamos las vestiduras de por qué tenemos esta desconexión entre sistema judicial, derecho y comunidad o sociedad. La comunidad jurídica nos está reclamando desde hace una serie de décadas, unas cuantas décadas, nos está reclamando que nosotros nos actualicemos. Y entonces se me ocurrió también, con Manino, hablar de comunicar y de juzgar. A ver si, primero, si teníamos un problema. Yo creo que sí, después vamos a debatirlo, seguramente, pero para mí tenemos un problema serio de desconexión entre justicia y sociedad. Y luego tenemos un problema en cómo comunicar el derecho, principalmente porque no queremos comunicar. Ahora entiendan el cambio de paradigma del derecho, o el cambio de tiempos, para aquellos que no están en el ámbito técnico del derecho, los tiempos han cambiado. El pueblo quiere saber sobre cómo se juzga y cómo se resuelven sus conflictos. Hay medios de comunicación permanentemente interactuando con el sistema judicial, pero nosotros tenemos que hacer sentencias. Ahora el Código Civil y Comercial nuevo del año 2015 dice que tenemos que hacer sentencias razonablemente fundadas. Eso no es gracioso, es toda una exigencia, el razonablemente fundada. Tiene que ver con una exigencia de razonabilidad, aparte de racionalidad de las decisiones. No tengo que no solamente juzgar correctamente desde la lógica formal, sino que tengo que hacer razonable mi decisión. Y para hacer razonable mi decisión tengo que dar buenas razones. Esas buenas razones viajan en palabras, viajan en enunciados, viajan en comunicación, pero nunca nos enseñaron a comunicar. Y entonces, claro que tenemos un problema, por lo menos para mí. A ver si puedo ir para atrás, ¿no? Este debate agradezco la organización, porque este debate se da en general se da puertas adentro. Nosotros estamos en esas estructuras de palacios de justicia donde, por supuesto, los súbditos no tienen mucho para dónde mirar y las ventanas son bastante altas como para que ellos no miren. Y entonces debatimos internamente en el ámbito jurídico cuestiones que tienen que ver con las técnicas para resolver conflictos. Es muy interesante, vuelvo a reiterarlo, pero no sabemos de teoría del conflicto, porque no nos enseñan teoría del conflicto. Nos enseñan el derecho muchas veces, y esta es una autocrítica que me hago también como operador del sistema universitario, como un derecho que no es, o por lo menos que ha dejado de ser. El derecho que nos enseñan como conjunto de normas jurídicas, y entonces uno realiza una operación silogística que subsume el hecho en el derecho. Ese derecho se murió hace 70 años, 80. Junto con esto, encima hablamos de las verdades. No me voy a meter en ese tema porque es demasiado complejo, pero debatimos, hay una serie de debates epistemológicos respecto a qué es lo que entendemos por verdad. ¿Qué modelo teórico nosotros tenemos que tener para decir que es verdad algo? Y después, ¿cómo comunicamos esa verdad? Entonces tenemos varios problemas. Pero vamos a ver cómo comunicamos, cómo transmitir un mensaje a otro. Hoy día se piensa en la comunicación como algo, como un significado que se termina construyendo entre aquel que lo emite y aquel que lo recibe. El que lo recibe no es un sujeto sin práctica o sin creación, gracias, sino que es el que termina de crear el significado del mensaje. Bueno, acá tenemos el primero. Acá tenemos el primer jeroglífico. ¿Sí? Ahora, nosotros cómo pasamos del jeroglífico al lenguaje natural. ¿Qué entendemos nosotros por lenguaje natural? Aquel que hablamos comúnmente en una sociedad.
Después tenemos otro lenguaje que es un lenguaje artificial, que es el que determinadas disciplinas necesitan crear porque necesitan tal precisión que no pueden usar el lenguaje natural. Entonces crean un lenguaje con un campo de significación de las palabras muy reducido para evitar dudas o conflictos o ambigüedades. Esos son los lenguajes artificiales. Lo que pasa es que algunos usan palabras, que se llaman lenguajes técnicos, y otros usan símbolos exclusivamente, que se llaman lenguajes formales. Necesito tal precisión, por ejemplo la lógica o la matemática, que no me puedo permitir el uso de palabras. El derecho muchas veces intentó entender, o los que practicamos el derecho y los que enseñamos el derecho y los que estudian el derecho, han creído que el objeto del derecho es algo tan técnico, tan especial, tan manejado por seres cuasi supraterrenos, que no puede utilizar el lenguaje natural. Así nos va, resolviendo. A mí me da sensación de insuficiencia la justicia, no sé a ustedes, en mi barrio por lo menos me da sensación de que no llegamos a cubrir las exigencias de justicia que la sociedad nos pide. Y entonces, ¿qué tiene que ver el jeroglífico con el derecho de nuestros días? Bueno, pasemos al segundo jeroglífico, que es una sentencia del año 2010. Todos los que no sean abogados, los que son abogados tienen prohibido dar el resultado del jeroglífico, pero los que no son abogados me tienen que decir qué quiere decir eso que leen ahí. Bueno, no se preocupen. Vamos al tercero. ¿Sí? Vamos al tercer jeroglífico. Esto está dicho por gente que cree que me tiene que resolver un conflicto a mí. ¿Ok? Para él no es un malvado que quiere que no lo entienda nadie, sino que a él le enseñaron que practicar derecho y ejercer la justicia es eso. Utilizar un lenguaje lo más oscuro, intrincado posible. Y entonces por eso claramente la comunidad entiende lo que es el brocardo actioni non natur, non prescribitur. Lo bueno es que en algunos, en el anterior, en el jeroglífico, vamos al 2, vamos a pasar al 2, perdón, hay algunas definiciones donde el que hace el jeroglífico pretende aclarar el jeroglífico con una afirmación aún peor. Por ejemplo, dice, debe analizarse entonces si en el caso concurre el elemento subjetivo requerido por el encubrimiento. Esto es decir, te va a explicar qué quiere decir eso. El conocimiento por parte del imputado del origen espurio de la unidad. ¿Me están cargando? No, porque vos le quitás cientificidad al derecho. ¿Y si no es ciencia? ¿Y si es una técnica, una tecnopraxis para resolver conflictos? ¿Qué me importa que sea una ciencia? Nos hemos desgarrado nosotros diciendo la ciencia y criticando desde el siglo XVII y XVIII si es una ciencia, si no es una ciencia. Y si nos dedicamos a que eso sea una técnica para resolver conflictos, y para resolver conflictos, la única forma de resolver el conflicto es que aquel al cual le resolves el conflicto te entienda. Porque si no, tiende a repetir el conflicto. Si no te entendió y no te entendió la forma de resolverlo, probablemente, por otras razones seguramente, lo va a repetir, pero si no empezás a que te entienda, fácilmente lo va a repetir. Bueno, el 3 era del 2007, ¿sí? El 3 era una sentencia del 2007. Vamos a qué quiere decir hablar claro. Hoy día hablar claro no es una pretensión académica que tenemos que tener nosotros desde las universidades o desde la justicia para que la gente nos entienda la sentencia, sino que es una obligación del sistema judicial, es un derecho del ciudadano. El lenguaje claro en las sentencias es un derecho de la gente,
Es un derecho de la víctima y del victimario, del actor y del demandado, para que no necesiten un traductor permanente para saber qué es lo que le han resuelto en su conflicto. Por lo tanto, tendríamos que expandir los límites que parecen herméticos del lenguaje jurídico, y esto no es una novedad, no es algo que yo vengo a decir y esto es novedoso, sino que es un compromiso que nosotros necesitamos para liberar ese discurso hacia otros tiempos. Me queda 1 minuto 51. Perfecto. Vamos a... me llevo mal con esto. Bueno. ¿Se marearon? Quiero el de si hay algún egiptólogo en la sala. A ver si me lo... ¿Hay algún arqueólogo? A ver. Hay uno que dice, quiero un arqueólogo. ¿Podés encontrarlo? No importa, si no. La idea es que nosotros no necesitaríamos... ¿No? ¿Sí? Ahí está, gracias. No deberíamos necesitar ni egiptólogos, ni arqueólogos, ni semiólogos en una sala para decodificar qué quiere decir una sentencia. Porque las sentencias deberían tener la aplicación concreta del derecho para resolver un conflicto y las buenas razones que llevan a ese operador jurídico, que es el juez, para optar por esa decisión y no por otra, porque lo que tiene enfrente en sus manos el juez es un problema, en el sentido filosófico. Un problema que es que frente a una cuestión siempre hay más de una solución posible, salvo que sea un caso sencillo o simple y no un caso difícil o un caso drástico. El tema es que la complejidad de nuestros tiempos hace que cada vez tengamos más casos difíciles, más casos drásticos y cada vez menos casos sencillos. ¿Cómo nos enseñan el derecho? Con casos sencillos. ¿Cómo practicamos al día siguiente que salimos de las facultades nuestro derecho? Con casos difíciles y con casos drásticos. Por lo tanto, necesitamos abrir el sistema para que alguien empiece a traducir esos jeroglíficos que nosotros generamos o a dejar de hacer jeroglíficos. Ustedes me dirán, ¿usted está en contra del lenguaje técnico formal? No, no estoy en contra del lenguaje técnico. Uno necesita a veces utilizar lenguaje técnico. ¿Eso qué tiene que ver con usar un lenguaje que nadie entienda? Con usar latinazgos que están olvidados en un arcón. No tiene nada que ver con eso. Uno puede usar lenguaje técnico y después simplificar ese lenguaje técnico en la medida que lo necesite. Y de esa forma, los periodistas nos van a entender mejor, los comunicadores nos van a entender mejor y la gente nos va a entender mejor. Me parece que es tiempo de empezar a trabajar. Ya se terminó, déjenme 2 minutos. Me parece que tenemos que trabajar entre todos, principalmente en la formación de los abogados, pero también desde los colegios de abogados, desde los colegios de magistrados, desde las organizaciones intermedias que tienen relación con la justicia. Tenemos que empezar a trabajar en escuelas de derecho que no fabriquen gladiadores. Es decir, que no nos enseñen solamente a litigar, sino que nos enseñen a que el egresado sea un solucionador de conflictos, inclusive el abogado, un peacemaker, dicen en algunos países. Es un hacedor de justicia, sin duda defendiendo los derechos de su cliente. Después, si quieren, discutimos sobre intereses y derechos, pero los derechos de sus clientes, en base a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial. Pero tenemos que entender que tenemos una parte de conflicto y una parte de litigio. Y el litigio es la última alternativa para la resolución del conflicto. ¿Cómo enseñamos en las facultades? Todo lo que no sea litigio son modos alternativos de resolución del conflicto. ¿Ustedes se creen que es gracioso eso, casual, que le dicen métodos alternativos? Porque el principal, ¿cuál es? El litigio, judicializar, y una vez que judicializás, entras en un camino que la lógica te dice que la sentencia donde uno gana y otro pierde es la decisión final.
después nos rasgamos las vestiduras que no entendemos la mediación. Y claro, si vos lo formaste para litigar toda su vida y para que todo conflicto termine en un litigio, y que ese litigio termine en una sentencia, y en la sentencia costas al vencido, artículo 68 si no lo cambiaron, claro que no le entra en la lógica a esa persona, en la lógica de la mediación donde los dos son win-win, los dos ganan, los dos ceden. Claro que no entra la lógica de que ganen los dos cediendo. ¿Cómo cediendo voy a ganar? Bueno, la lógica de la mediación es que vos podés ceder y ganar al mismo tiempo. Entonces necesitamos abogados que entiendan eso, que entiendan que el litigio es la última ratio y que además el lenguaje que tenemos que usar es un lenguaje para que nos entienda principalmente nuestro cliente o los ciudadanos o los justiciables para los jueces. Como Manino me pidió una idea renovadora para implementar a partir de mañana, que es el futuro, yo les pedí, digo, van a estar todas las universidades, todas las organizaciones intermedias, los representantes de los ciudadanos, los mejores representantes políticos, ¿no? Bueno, un compromiso de Mar del Plata por el lenguaje claro en el derecho. No sé en otras ciudades, pero que acá la gente de Mar del Plata les entienda las sentencias que hacen, porque de esa forma van a tener una ciudad con menos conflictos. Muchas gracias.